muy buenas noches. Bienvenida familia dominicana. Hoy martes de mesa. Como siempre, Farideh Raful y Diana Lora, las tres que echaron a Pedro entre el pozo. Adiós, Diana. Desde Canadá. Hola, mujeres. Una invitada importantísima desde Canadá, parte de este proyecto, como han seguido siendo parte de este proyecto a lo largo de tantos años todas ustedes. Señores, ustedes vieron, nos vamos a sentar, ¿verdad? Vamos a dar la bienvenida. Tenemos una mesa muy interesante que nos está esperando ahí en este momento, porque estas mesas lo que ayudan o lo que han tratado de hacer a lo largo de todos estos años es ayudar a formar opinión sobre temas importantes. En este caso, un tema político, pero aquí tocamos todo tipo de temas. Claro. Y es un tema político que influye directamente en la sociedad de mil maneras. No lo vean como algo que concierne solamente a los partidos políticos o a los políticos o a la Junta Central Electoral. Ustedes saben que el Senado aprobó la ley orgánica de reforma electoral, de régimen electoral. El Senado aprobó esto para sorpresa de organizaciones civiles e incluso de la misma Junta Central Electoral, que había hecho unas propuestas de modificaciones. No se modificaron puntos que eran muy importantes. Y ahora está todo el mundo alarmado, entendiendo que si en el Senado el PRM es mayoría y se había criticado durante tantos años que había un tope demasiado elevado en el apoyo a las candidaturas. Ustedes saben que los procesos electorales pueden servir para muchas cosas, para lavado de activos, para dinero de narcotráfico, para corrupción política, para influencia del poder económico sobre el poder político, a través de esto, y es nuestro dinero. Entonces eso es lo que vamos a tocar en el día de hoy. Hay un punto importante que quiero aclarar, porque hay una ley de partidos políticos y hay una ley electoral. Hoy hemos puesto el hashtag financiamiento de partidos, pero eso no pertenece a la ley electoral, pertenece a la ley de partidos políticos, que todavía está en la comisión en el Senado de la República. Lo que se ha aprobado en el Senado y que está en la Cámara de Diputados es la reforma a la ley electoral del año 2019, que plantea el financiamiento a las candidaturas, un tope a las candidaturas. Ambos proyectos de leyes fueron sometidos ante el Congreso Nacional por iniciativa legislativa, uno de ellos de la Junta Central Electoral, y se ha trabajado primero ese. Se sometió a discusión, los partidos políticos siempre opinan, se le da el derecho a opinar ahí, y el resultado de eso es pues los representantes de los partidos en el Congreso hacen el trabajo. Ciertamente es bueno esa diferencia que ha hecho Farideh, porque vamos a tocar las dos cosas, o sea, vamos a tocar tanto el financiamiento de los partidos como el tema caliente que está en discusión de la reforma a la ley electoral, a la ley de régimen electoral, porque empieza el año caliente en términos políticos, estamos en un año preelectoral, esa es una ley neurálgica y ha habido denuncias importantes de organizaciones de la sociedad civil sobre el contenido de esa ley. Y vamos a empezar directamente, pero yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuánto puede recibir un candidato a la presidencia de un partido? Según la ley electoral que por parte privada. No, a ver, recuerden, por eso hago la aclaración. La ley de partidos políticos establece un financiamiento estatal. La ley electoral, lo vamos a hablar aquí, establece un tope para que cada persona que asuma una candidatura no pueda gastar más de ahí. Eso abre la brecha a que el sector privado intervenga en el financiamiento de esas candidaturas. Pero gastar del dinero del financiamiento estatal que privado sobre todo. Pero del financiamiento estatal que recibe el partido no porque no da abasto. Los candidatos. No, casi no, porque es muy poco dinero. Todo es privado. Es muy poco dinero, la mayor parte es pero privado. ¿cuál es el tope actual? Ahí lo vamos a ver. Eso es parte del problema. Ese es parte del problema, porque el sector privado interviene mucho. Entonces el tope, por ejemplo, para un candidato presidencial, el tope sería 900 y pico de millones de pesos que puede gastar según la ley electoral que se aprobó en el 2019. Después que se aprobó, 900 millones de pesos no usa ningún candidato en su candidatura, lo siento.
Lo siento. Entonces, ¿qué pasa? Donaciones de gente del sector empresarial, compromisos con ese sector Hay un tema, la Junta Central Electoral, lo que ha hecho el Senado es mantenerlo igual, como estoy diciendo, se mantuvo en la ley del 2019, vamos a explicar las razones aquí, porque es muy importante, porque lo que la Junta ha planteado es que ese tope sea reducido para así evitar que el sector privado esté tan atado a las candidaturas de las personas. Y que rinda cuenta, porque tampoco tiene que rendir cuenta. O sea, a mí me dieron en una fiesta, cada uno fue, el empresario que fue a esa fiesta donó 100,000 pesos o 500,000 pesos, y yo hice lo que me dio la gana con eso. En eso me construí una casa, pagué mi campaña, lo que fuera. Vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar de lleno. ¿Quién sabe todo lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años? Y se supone que debía haber habido un cambio, y no lo ha habido, y vamos a ver por qué. Adelante con el informe. La ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la orgánica del régimen electoral son las normas encargadas de regular la precampaña y campaña política de cara a los comicios electorales del próximo 2024. En abril del pasado año, se sometió ante el Senado de la República un proyecto de reforma y actualización de estas piezas, con la finalidad de que ambas piezas fortalezcan tanto a la Junta Central Electoral como al sistema de partidos. Contrario a lo que se esperaba, recientemente, el Senado aprobó dicho proyecto de reforma donde, en lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la ley vigente, y tampoco incluyó la presentación de informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes. Asimismo, da paso a un sistema político donde se priorizan los recursos económicos por encima de las propuestas de los candidatos, disminuye atribuciones de la Junta Central Electoral y no aprueba la propuesta de paridad de género. Ante esta situación, varias organizaciones de la sociedad civil lo han calificado como inaceptable y piden sea revisado. Pero la mayor preocupación es que se mantenga un sistema electoral donde el dinero permite el acceso a las instituciones a aquellos que no tienen las condiciones para la administración pública, a quienes buscan un interés económico a costilla de los contribuyentes y que se presta a delitos como el lavado de activos y el narcotráfico. Esta noche en la mesa, analizamos junto a una representación de los principales partidos políticos sobre la distribución de los fondos públicos a estas agrupaciones y las modificaciones contenidas en la Ley de Régimen Electoral aún en discusión en el Congreso Nacional. ¿Tenemos más y mejor democracia como resultado del financiamiento estatal? ¿Y cuáles deben ser los límites para que el dinero no siga siendo la puerta de acceso al poder? La puerta de acceso al poder, el dinero. El que tiene más puede obtener mayor poder. Vamos a no necesariamente. En principio, exacto. En principio, no necesariamente. En principio, eso facilita mucho las cosas. Nuestros invitados del día de hoy: Danilo Díaz, exministro de Deportes, miembro del Comité Político y titular de la Secretaría de Asuntos Electorales del PLD, delegado suplente ante la Junta Central Electoral de el mismo partido. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Danilo. Es la segunda, tercera, cuarta vez que viene a esta mesa a lo largo de los años. Vamos a poner un sueldo a Danilo ya. Tenemos que ponerle un sueldo a Danilo. Estoy condenado. Sí, en esta mesa han venido, ya se han repetido muchos colaboradores, pero es importante porque son voces necesarias de escuchar en momentos como estos. Sigmund Freud, de este lado, abogado especialista en Derecho Público, director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, profesor universitario, delegado político ante la Junta Central Electoral por el PRM. Bienvenido, Sigmund. Gracias. Tenemos también a José Manuel Hernández Peguero, abogado, exfiscal del Distrito Nacional. Que también es colaborador de aquí de nuestras mesas. Ex juez también del Tribunal Superior Electoral, delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Y bienvenido, gracias por estar con nosotros otra vez. Y por último, Franiel Genao Núñez, que también ha venido antes, porque aquí han venido todos, yo creo, prácticamente. Asesor en planificación estratégica y comunicación política con más de 10 años de experiencia. Secretario general del partido Opción Democrática y delegado ante la Junta Central Electoral. Pero tenemos otro invitado, un invitado que es
parte de esta familia. Yo creo que ese es el cuarto comunicador, el cuarto talento de esta noche, María Cela. Nuestro querido Francisco Álvarez, Pancho Álvarez, quien viene esta noche en representación de Participación Ciudadana y quienes emitieron un comunicado bastante contundente en contra de la aprobación de esta ley de electoral que aprobó, ¿cuándo fue? Fue a finales de diciembre. Ahora en diciembre. A finales de diciembre, el Senado, y que se encuentra en este momento en la Cámara de Diputados. Supuestamente mañana llamaron Elías Wessing, el presidente de la comisión, para estudiarla, pero la legislatura se acaba el viernes. Vamos a hablar de esto, de cuáles son las objeciones de la sociedad civil, y en ese caso vamos a empezar precisamente con Pancho. Nuestro hashtag, aunque estamos hablando de candidaturas, en este caso por la ley electoral, no del financiamiento a los partidos, pero es bueno que hablemos también de esa otra ley que es importante, que es la de los partidos. Y nuestro hashtag dice financiamiento partidos ENM para que ustedes puedan compartir sus comentarios. Vamos a hacer una pausa. Estos son nuestros invitados. Volvemos en un instante y empezamos el debate. Ya regresamos. Bueno, ya ustedes como público se han enterado, yo creo que entre el informe y lo que estuvimos hablando al principio del programa, cuál es el meollo del debate en el día de hoy y del debate que se ha suscitado a raíz de la aprobación de esta ley electoral, de régimen electoral. Entonces, con estas condiciones, que no eran las que había sugerido la Junta Central Electoral ni las que esperaban organizaciones de la sociedad civil. Y vamos a empezar con Pancho Álvarez. Y yo quiero que me dejen a Pancho y que me dejen a Diana todo el tiempo en pantalla. Antes de hablar con los representantes de los diversos partidos, Pancho, ¿cuáles son las objeciones más importantes en torno? Y vamos a empezar con el tema del financiamiento a las candidaturas. Ahora mismo, ¿cómo es, según la ley anterior, y qué es lo que se esperaba que esta reforma corrigiera? Bueno, en primer lugar, feliz año a todos en la mesa y a todo el equipo de esta noche, María Cela, y sobre todo a los televidentes, ¿no? Estamos comenzando el año y esperamos que haya cosas buenas, no solamente para todos nosotros, sino para el país. Mira, fue una sorpresa la aprobación en el Senado de este proyecto de ley, porque hay que admitir que la Junta Central Electoral fue bastante diligente presentando esos dos proyectos de leyes para modificar y actualizar tanto la ley orgánica del régimen electoral como la ley de partidos políticos, ¿no? Y fue una sorpresa porque, para comenzar, a mí me sorprendió, y Faride tal vez pueda ayudarnos al respecto, que el tema de la paridad de género, que fue un tema que se estableció en el proyecto de ley que envió la Junta Central Electoral, y era un paso adelante, porque la Constitución de la República Dominicana establece el equilibrio de género. Equilibrio no es necesariamente paridad, y pensábamos que debía alcanzarse la paridad, o en todo caso un equilibrio, que no es 60-40 como es en la actualidad. Ese no es necesariamente un equilibrio. Ese fue tal vez el primer golpe de este proyecto de ley aprobado en el Senado, pero ese no fue el único. Para mí y para Participación Ciudadana hubo un atentado a la autonomía de la Junta Central Electoral que está establecida constitucionalmente. ¿Y por qué un atentado? Bueno, porque la obliga a celebrar audiencias con los partidos políticos cada mes en años electorales y cada 4 meses en años no electorales. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que le da derecho a cada partido político a pasarle por arriba a la Junta Central Electoral e ir directamente ante el director de elecciones, el director del voto en el exterior y otros organismos internos de la Junta Central Electoral para requerir información cuando deben esos canales de información. No es que no se suministre la información, debe suministrarse, pero por los canales correspondientes, ¿no? Hay una ley de libre acceso a la información, en fin. Yo creo que ese aspecto es muy, muy peligroso. Ni hablar no del financiamiento, María Cela, sino de los topes de gastos en la campaña. Exacto. Que son unos topes de gastos como, altísimos, o sea, candidato a presidente de la República, creo que el tope de gasto anda por los más de 900 millones de pesos. Eso es una barbaridad en un país pobre como esto, y eso hace depender a los partidos políticos y a los candidatos de sectores
que algunos pueden ser limpios y otros pueden ser muy sospechosos, ¿no? Entonces, ese aspecto se agrava en adición por la razón de que no se establece la obligación de los candidatos a rendir informes. Quienes rinden informes son los partidos. Pero como me dijo mi buen amigo Francisco Domínguez Brito hace unos años ya, el principal problema no está en controlar el gasto de los partidos, sino hay que controlar también el gasto de los candidatos. Claro. Por ahí es donde se mete la mayor cantidad de dinero, se mete por ahí. Y no hay sanciones a el incumplimiento de esos topes de gasto de los candidatos, no hay sanciones tampoco a aquellos candidatos o aquellos partidos que no rindan los informes correspondientes que establece la ley. Y no hacemos nada con establecer una ley que no tenga garras, que no tenga dientes para poder asegurar el cumplimiento de la misma. Otro de los temas, por ejemplo, son muchos, es, por ejemplo, que suprime la facultad que tiene la Junta Central Electoral de dictar medidas cautelares en forma temporal. Imagínense que de buena primera se ha roto el equilibrio, la equidad que manda la ley y la Constitución de la República, porque la televisora estatal solamente está pasando campaña publicitaria del sector oficial. Imagínense eso. Usted puede ir a la Junta y pedirle que tome medidas cautelares, y la Junta puede dictar una medida cautelar para restablecer la equidad en el proceso electoral. Pues esa capacidad de poder establecer medidas cautelares ha sido suprimida también en este proyecto de ley, lo que es muy peligroso. Vamos a escuchar. La denuncia es que en esta ley se le quitan facultades a la Junta. Absolutamente. Y parece porque los partidos políticos parece que no se sienten cómodos con la independencia de la actual Junta Central Electoral. Pero por la Constitución encarga a la Junta, no a los partidos políticos de todo esto. Vamos a escuchar al PRM. ¿Por qué? Porque son mayoría en el Senado, porque uno no entiende por qué razón no se aprobó esto tal y como sugirieron tantas mesas de trabajo, incluso el CES, el FINJUS, Participación Ciudadana, la misma Junta Central Electoral, que es el órgano rector. ¿Por qué el PRM, siendo mayoría, permitió que pasara esta ley de esta manera? Bueno, primero buenas noches a ustedes, Mariacela y Farideh, las amigas televidentes, los amigos y a los compañeros que están aquí. Es importante, Mariacela, establecer de que lo primero es que se llega a una ley, pero al final del día el hemiciclo, en este caso el Senado de la República, es quien tiene la potestad de promulgar lo que entiende que es la ley posible. Nosotros en lo particular podemos estar de acuerdo con algunos de los aspectos que evidentemente se critican, pero también yo creo que aquí en ocasiones hay algunos falsos debates con relación a estos temas. Por ejemplo, hablar de la paridad, cuando todos sabemos, yo sé que ahí Farideh no está de acuerdo conmigo, pero cuando todos sabemos lo dificultoso que ha sido poder establecer el 40-60. ¿Por qué? Bueno, porque es una realidad, porque en el caso muy particular, las mujeres en los partidos políticos no hacen una vida política tan activa como el hombre. Las razones no hay que explicarla y eso es un tema ya separado. Y cuando la hacemos nos quieren invisibilizar y nos maltratan y todo eso. Lo que ocurre, y se juntan todos los hombres en contra de nosotros. Y no quiero poner esto como un tema de debate femenino-masculino. Pero la realidad es que nosotros, los partidos, nos vemos la dificultad al momento de inscribir la candidatura de que no tenemos la suficiente cantidad de mujeres para poder llegar al 40%. Entonces, el tema de la paridad, eso es una ficción en lo que es el día a día de la actividad política. Ahora, lo que sí tenemos... pregunta tonta. Si los topes fueran más bajitos, ¿habría más posibilidad de que más mujeres yo no creo que a cargos electivos? No, yo no creo que sea... porque, o sea... Cuando tú dices de la cuota, el porcentaje, no tope. No, yo no creo que sea un tema de cuotas, porque inclusive se ha ido ampliando. Se ha mejorado mucho de lo que existía anteriormente a llegar al 40-60. El tope, hablamos de dinero. De fondos. A la gente le interesa mucho el tema del dinero. Más que de si hay más mujeres o hombres, por desgracia. Pero es así, porque es nuestro dinero. Todo lo que tiene que ver con el dinero del pueblo a la gente le interesa. Entonces, mira, en ese sentido, Mariacela, también yo entiendo que los topes de campaña, en la realidad, una campaña presidencial en este país, el presidente de la República, para cualquier candidato de los partidos mayoritarios, gasta más de 900 millones de pesos.
El que me diga lo contrario de este panel no está hablando con la realidad. Eso es una realidad, pero no una realidad que no... Pero no tienen por qué, porque en otros países no se gasta eso. La posibilidad de que cualquier persona que no tenga la capacidad de reunir esa cantidad de dinero sea candidato. No, eso entonces, no es así, porque el mejor ejemplo es que en las elecciones pasadas el candidato del gobierno tenía más recursos que el candidato de la oposición y nosotros ganamos las elecciones. Al final del día no es un tema necesariamente de recursos y de acceso. Claro, los recursos son importantes. Ahora, yo te pongo el mejor ejemplo. Espérate, Simón, que Luis Abinader no es el mejor ejemplo porque es un hombre adinerado desde todo. No, pero Luis Abinader me estoy refiriendo a que eso no tiene la posibilidad de cualquier dominicano mortal común. Gente que no tiene... Pero yo te puedo poner, el mejor ejemplo está aquí en esta mesa, sentado. Yo estoy seguro que Farideh Raful gastó menos de la mitad de los fondos que gastó el candidato senador del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones pasadas. Y lo reporté a la Junta Central Electoral. Y ahí está ella como senadora. ¿Por qué? Porque su discurso, su figura conectada con la sociedad. Son casos excepcionales, no son todos necesariamente, evidentemente. Ahora, 900 millones se van en una candidatura presidencial. Hay un punto importante. Pero ¿por qué solamente publicidad, medios de comunicación se gasta esa cantidad de dinero. En países mucho más ricos que nosotros en comparación relativa se gasta menos. No necesariamente. No, sí, claro. Eso depende. Claro que sí. Depende la nomenclatura de la sociedad. Lo que nosotros vemos es una danza de millones. Yo quiero plantear, volver un poco al punto. Yo quiero volver un poquito al punto para no estamos distrayendo, sí, pero también soy congresista. Y soy mujer, tengo muchas condiciones aquí. Quiero poner algo en el punto. La crítica que se le está haciendo a los topes con los financiamientos, que a sugerencia de la Junta quería que se modificara lo que se aprobó en el 2019 en la ley electoral, es porque ese tope plantea una posibilidad, como yo mencionaba al principio, no de que el sector público te financie las campañas, sino que el sector privado de cualquier litoral, léase, bancas, bancos de intermediación financiera, todo tipo de loterías, financien esas candidaturas. Por eso hay tantos dueños de banca y narcotraficantes que se metieron a diputados, entonces, ¿cuál es el punto? El punto neurálgico aquí, yo creo, una de las críticas que deben llamarnos la atención, porque aquí todos somos actores políticos, y participación de una organización civil. ¿Por qué limitar el tope? Yo creo que ese es el principal punto. ¿Por qué se aprobó así en el Congreso? ¿Por qué nosotros como partido mayoritario no aplicamos una mayoría para que fuera así después que nos habíamos comprometido en el CES? Esa es la pregunta. En el CES se habían comprometido. Nos habíamos comprometido a reducir el tope como lo planteaba la Junta Central Electoral. Lo que pasa es, vuelvo y repito, yo creo que el tema al final del día del debate no debe ser el tope. Pero vamos con el tope, en ese sentido, el debate debe ser los debidos controles para que los fondos que se utilicen los candidatos tengan que ser reportados. Ahí es que está el problema, más que el tope. Vamos a ir a los controles, pero vamos a empezar por los topes. Pero bueno, voy con los topes. Si ustedes lo habían aprobado en el CES que lo iban a hacer así, ¿por qué cambiaron? ¿Por qué? No creo que el PRM no recuerdo porque no participé en ese debate del CES. Dice ella que sí. No puedo decir una cosa por otra, pero no creo que el PRM haya... Todavía hay oportunidad que el Congreso pueda variar eso, pero yo creo que es importante que lo veamos. Vamos a escuchar. Porque es una cuestión de todos los partidos. Sobre el tope, en el CES se aprobó dejarlo como está, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el tope está del 2010. Lo que hay una reducción. Claro. La elección del 2012, 2016, 2020 se hizo con el mismo tope que de la del 2010. O sea, lo que quiero decir con esto es que los topes se respetaron. Sí, la Junta... al revés. Nadie tiene que rendir cuenta. Al revés. La Junta, por resolución, debe indexar ese tope en función de la actualización del dinero. No lo ha hecho. O sea, lo que quiero decirle es que es una falsa discusión. O sea, realmente cada elección hay una baja en lo que es el tope. Esa es la verdad. Ahora, sobre el tope y sobre la parte que tiene que ver con lo que dice Pancho, que atenta contra la Constitución, bla, 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 bla. No, vamos a hablar de tope primero y en el próximo bloque hablamos de lo demás. Vamos a hablar de dinero y vamos a hablar Entonces, sobre el tope, decir que realmente lo que ha habido una reducción en el 12, en el 16, en el 20 y ahora, si la Junta no hace la indexación, realmente va a haber otra reducción más con relación al tope que deben gastar los aspirantes. Eso no evita... Y en cuanto a la rendición de cuentas, de los candidatos, que la Junta pueda sancionar. Es que hay un problema. Hay que aclarar algo, hazme el favor. Tú vienes ahora. Sobre la parte sancional, es que primero hay una sentencia del tribunal que dijo a dónde que tienen que ir a juzgarse cualquier delito
que no sea, si es un delito electoral que tiene que ver con un caso penal, debe ir a los tribunales que corresponden. Correcto. Y si es un delito electoral específicamente, debe ir al Tribunal Superior Electoral. Ahora la Junta Central, el rol de él es someter ante el Tribunal Superior Electoral, no es sancionar. Si bien lo de la medida cautelar se le quitaron, estamos de acuerdo que se le restituya esa parte, pero ya a nivel de juzgar, es en el Tribunal Superior Electoral, la Junta lo que es una especie de fiscal, el Ministerio Público, para canalizar cualquier violación que haga cualquiera de los actores. Mire, vamos a aclarar algo. Todos los partidos que fuimos convocados por el presidente de la República al diálogo a través del Consejo Económico y Social, estuvimos de acuerdo con los topes que actualmente existen. Lo que importa es establecer de que el Senado de la República no respetó los acuerdos políticos a que arribamos en ese diálogo. De manera específica, y el tema que en esta mesa se contrae, está que le quitó a la Junta Central Electoral la facultad de imponer medidas cautelares cuando advierta, cuando compruebe fondos ilícitos del narcotráfico. De reciente ocurrencia, en las pasadas elecciones, vimos cómo diputados, regidores y políticos participaron en actividades ilícitas aportando fondos que hoy están extraditados. Y es el partido del gobierno. No, lo hemos visto tradicionalmente. El partido del gobierno. No, tradicionalmente lo hemos visto. Pero no debe verse. No debe verse, pero tradicional no es ahora. No es ahora, es una permisibilidad del sistema. Aquí arribamos no ahora. Y quita la facultad a la Junta, esa garra que habla Pancho y que habla el presidente de la Junta, de poder controlar no tan solo los fondos ilícitos, sino también los fondos de gobierno. Entonces lo que estamos es ante una situación bastante grave, porque el presidente que aspira a la reelección procura que la Junta Central Electoral, además de reducirle en más de un 60% los fondos aprobados por el Senado, ¿usted me entiende? Ahora pretende que él pueda usar fondos ilícitos sin la supervisión de la Junta Central Electoral. ¿Qué? Eso es lo que está pasando. Ok, Franiel. Bueno, vamos a la sustancia de las cosas. Para cerrar este bloque. A la sustancia de las cosas. Lo primero es que, y yo creo que tiene que quedar claro, porque quien tiene mayoría hoy en el Senado de la República es el PRM. Correcto. Por tanto, este proyecto de ley de régimen electoral es hijo del PRM. Y negar ese hijo es una irresponsabilidad. Entonces, el disparate de ley es su hijo. Entonces, háganse responsables de ese hijo. No estamos negando nada. Segundo, no es que el Senado no asumió la propuesta de la Junta Central Electoral en cuanto a avanzar en términos de paridad y de equidad. Es que en el proyecto que se aprobó y que llegó a la Cámara de Diputados no aparece el artículo 136, que es el artículo que establece que se debe, en la conformación de las boletas, no ser ni menos del 40% ni más del 60% en términos de género. Ahora, la realidad es una cosa, y es verdad. Ahora, la realidad hace 60 años era que la excusa era que las mujeres no estaban preparadas para votar. La realidad es que las mujeres no quieren participar, entre comillas, en la política, pero no nos comprometemos como partido a generar medidas estructurales para mejorar esa participación. Entonces, eso es una irresponsabilidad, porque la democracia, para ser real, no necesita excusas. Que eso sí hay que obligarlo en la ley de partidos políticos a que los partidos involucren parte de los recursos en la formación política de las mujeres para que luego no digan que es que nosotros no desarrollamos carrera política interna. Y no solo en la formación, sino, que quieran llenar construir medidas para que sea posible. Claro. Y quitar las barreras estructurales. Ahora, respecto a los topes de gasto y de financiamiento, nosotros tenemos que hablar es de lo que atraviesa a la política y por qué es cara. Y es que tenemos que, de una manera seria, como partidos y como dirigentes, remover el clientelismo de la política. Porque eso es lo que no queremos hablar. Porque son costosas la campaña porque las queremos hacer de manera clientelar. Exactamente. De manera clientelar. Y entonces nosotros... Por fin alguien lo dice. Nosotros, desde Acción Democrática, lo vemos de una manera distinta.
y planteamos que deben haber cambios de por lo menos un 50%. ¿Podría realmente? Un 50% de los gastos que se hacen. Por ejemplo, no es verdad que el tope actual que permite que un diputado, por ejemplo, en la circunscripción 1, pueda gastar hasta casi 36 millones de pesos. No es verdad que es necesario. Con la mitad, con 15, es más que suficiente. José Horacio Rodríguez ganó con una inversión de 5 millones de pesos. Yo gané con menos en la circunscripción 1. Tú lo hiciste con menos en el 16. Entonces, no es verdad. Y tú lo decías. Pero tú tenías la potestad de recaudar más y hacer lo que te diera la gana con ese dinero. El problema es el tope. Pero hay que cambiar la supervisión. No, pero el tope hay que cambiarlo. El tope hay que cambiarlo. Pero el tope hay que cambiarlo. Yo sé que Faride lo hizo. El tope hay que cambiarlo. Yo reporté a la Junta cada gasto. Faride le dijo a la Junta de dónde vino ese dinero. Pero nada me obligaba. Lo que pasa es que ahora el PRM... Pero nada la obligaba. El PRM no quiere que la Junta pueda supervisar, ni puede imponer las medidas para garantizar que no entre fondos ilícitos. Pero perdón, hay un punto importante en eso. Hay un punto importante. Yo sé que estamos en la etapa del financiamiento, porque aquí tenemos que hacer un mea culpa entre todos también. Todos los congresistas representamos partidos políticos y estamos en una comisión donde la dirección de los partidos políticos a los que representamos son consultadas en momentos donde se va a aplicar la ley o se va a reformar una ley electoral o una ley de partidos políticos. ¿Cómo debe ser? Como debe de ser. Y por eso, en esa comisión se discutió durante prácticamente un año muchos temas que los partidos políticos, cuando se les solicitó que mandaran sus últimos informes, duraron meses para poder llevarlos y retrasaron la labor que nosotros estábamos dando la oportunidad que hicieran dentro de la comisión. Entonces yo pienso que aquí hay un sistema de partidos políticos y yo soy parte de ese sistema de partidos políticos que tenemos que cambiar y hacernos responsables todos de lo mal que se está aprobando. Que lo que la gente entiende es que no quieren cambiar esas condiciones porque les benefician. Y vamos a hacer una pausa y quiero escuchar a Pancho y a Diana cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Bueno, nosotros habíamos dejado esta discusión en un punto importante, que eran los topes, etcétera, pero yo quería compartir esto. Se supone que el tope de gastos de los candidatos presidenciales son 122.50 pesos dominicanos, ¿verdad? Por electores hábiles inscritos en el registro electoral a nivel nacional. Eso es los 900 millones. ¿Qué tú dices? ¿Verdad? Sí. Que tú dices que se ha bajado, pero eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Congresuales son 105 pesos por electores hábiles inscritos en el registro, para que la gente sepa cómo se establecen estos topes. A nivel de la provincia o la circunscripción que le corresponde. Municipales son 87.50 para alcaldes y directores de distritos municipales. Ahora yo pregunto, si esos topes todos ustedes están de acuerdo con que están bien, a pesar de que la Junta quería que se bajaran y todas estas organizaciones no establecieron tampoco topes en donaciones individuales, porque si yo dono millones de pesos a un candidato, no es lo mismo el poder que yo tengo sobre ese candidato que el que donó 50,000 o 100,000. Pero está regulado porque... Está regulado. Sí, porque el tope entra la parte está regulado. O sea, si tú me quieres... El tope entra dentro de la parte privada. Sí. ¿Cuál es el tope individual de la donación individual? Se supone que las empresas no pueden donar, pero donan. Los partidos políticos donan y se les pide. Perdón, los partidos políticos tienen dos fuentes, ¿verdad? Que es la asignación que da el presupuesto, el Estado, y la que puede obtener por vía de una donación de un empresario, una donación privada. El tope lo que establece es que ambas cosas no deben pasar de ese monto. Exacto. O sea, está incluido, eso está regulado. Pero está regulada la donación que se puede otorgar. Incluso se ha controlado después de la ley. Individual. Yo no tengo los datos aquí, pero después de la ley del 2019, cualquier persona que vaya a donar a un candidato particular tiene un monto específico y tiene que justificar ese monto y esa entrada, o sea, el rastro del dinero se sigue. Y tiene que estar el nombre de la persona, la cédula de la persona, y no lo puede hacer a nombre de nadie. Y muchas personas que van a donar incluso han restringido los aportes que le están haciendo a muchas candidaturas por esa regulación. Pancho. No, déjame tu dato con respecto a eso. Es el 1%. Es decir, si tú tienes 900 millones de tope
en la candidatura presidencial, una persona física no puede dar más de 9 millones de pesos. Eso es así. Pero 9 millones es muchísimo. Pero María Cela, sobre los topes. Pero siempre dentro del tope que puede gastar el partido. Sabemos que hay forma. Sobre los topes, nosotros, que tú decías que todos estamos de acuerdo, nosotros de Acción Democrática no estamos de acuerdo. Nosotros planteamos que para el caso presidencial se baje a 60 pesos por elector. En el caso senatorial, se baje a 60. Igual a que lo presidencial. En el caso de los diputados, a 40. Y en el caso de los alcaldes, a 30. Pancho, no podemos poner el tope en función de la capacidad de un partido político. Quiero escuchar a Pancho. Es que tiene que ser un paso para mejorar la democracia. Pancho y Diana, perdón, que Diana quiere una pregunta y Pancho tiene una intervención. Pancho. Yo quiero agregar algo. Ustedes saben por qué los partidos políticos, la mayoría, no todos, defienden que haya un tope cada vez más alto. Y bueno, ya Danilo lo decía, eso no está indexado, debe indexarse. Él quiere más dinero. Igual que el PRM, que está en el yo no he dicho, perdón, Pancho, escúchame que yo no he dicho, es que faltarte la verdad, yo no he dicho que queremos más dinero, he dicho que cada proceso electoral se ha reducido, porque el valor del dinero se reduce, y esa es la verdad, y tú no la puedes mentir. Pancho. Está bien, perfecto. Danilo, ¿dónde está el tema? El tema está en una palabra clave que es clientelismo, política clientelar. En eso se basa la campaña electoral en la República Dominicana y para eso se necesita dinero. Danilo sabe, igual que los que están en la mesa, que el día de las elecciones hay personajes de los partidos, de algunos partidos, que tienen sacos de dinero en efectivo para distribuirlo ese día. Sacos. Que los tiran. Sacos de dinero en efectivo para distribuirlo. Eso lo saben todos los que están sentados en esa mesa. ¿Y por qué? Porque lo que quieren es precisamente más dinero, porque el sistema clientelar exige a los partidos en campaña que tengan liquidez para poder comprar, oigan bien, no para ganarse un voto, sino para poder comprar esos votos. Y yo no quería dejar de decir porque me tocó Sigmund Freud cuando me mencionó que era un falso debate lo de la paridad de género. Es como si Sigmund Freud y yo, abogados los dos, nos ganáramos en un caso $1 millón de pesos y dijéramos, vamos a repartirlo equilibradamente. Y yo le digo, muy bien, Sigmund, a ti te va a tocar 40% y a mí me va a tocar 60%. Yo estoy seguro que Sigmund va a decir, eso no es equilibrio. Sí, pero tampoco voy a querer que me regalen el 50% sin haberlo ganado. Tampoco voy a querer, Pancho, que me regale el 50% sin haberlo ganado. Yo quiero agregarte que el falso debate que tú señalas está sustentado en la Constitución de la República, que ordena que esa distribución se haga en equilibrio, No habla de paridad, pero sí en equilibrio. Y ese proyecto no establece un equilibrio de género de ninguna manera. O sea que está violando la Constitución de la República. 40-60 indistintamente. Diana. Sí, pero además es penoso que partidos mayoritarios digan que teniendo 40% de la aprobación del electorado, 30 y pico % no tengan mujeres suficientes para ocupar cargos electivos. Eso es vergonzoso que los partidos lo digan. ¿Y es responsabilidad de quién? De los mismos partidos, pero bueno. Lo dijo el PRM, Sí, de los mismos partidos, es responsabilidad de ellos. Y si no asumen una cultura para cambiar eso, no va a cambiar. Entonces, pero mi pregunta iba sobre otro tema. Iba sobre el tema de las candidaturas y el financiamiento de esas candidaturas. Porque la Junta Central Electoral otorga fondos millonarios a los partidos. Sabemos cómo es la distribución, el 80% de esos fondos van a los partidos que sacaron más de un 5% y después, bueno, en menor cantidad los que sacaron menos de ahí. Esos fondos millonarios que otorga la Junta, ¿por qué no se utilizan para pagar las campañas de sus candidatos? ¿Por qué los candidatos tienen que salir a buscar ellos la mayor parte del dinero de sus campañas, lo que abre la puerta a todo lo que hemos visto en la República Dominicana? Respuesta. No, pero muy sencillo, María. Me permite responderle algo ahí. Es que tenemos que analizar y estudiar la ley. Es que la ley establece cómo los partidos gastan ese dinero antes del año de la campaña y durante el año de la campaña. Es decir... O sea, en este año... Con porcentaje de distribución. Hay un porcentaje de distribución para el mantenimiento del partido,
para la educación. Para mantener y pagarle a todo el mundo también. Y hay mucha gente que vive de un partido político. Yo pongo un partido político y yo vivo toda la vida de ese partido que no va para parte. Y mi candidatura nunca va para parte. En el año de las elecciones, que es el 2024, es que el partido, con los fondos que recibe, puede destinar el 50% para su campaña, pero no para una campaña en particular de un candidato, sino para la campaña del partido. Acuérdense que hay un proceso interno también que se agota, por ejemplo, ahora en octubre, donde tenemos más de 40.000 miembros a nivel nacional de cada partido político, aspirando a regidores, a vocales, a diputados, a senadores, para ganar las candidaturas y a presenciar. Más de 40.000 a nivel nacional, porque hay que contar los 32 provincias. Entonces, imagínense ustedes. Mi preocupación, Faride, de no, yo digo porque hay que tomar en consideración, perdón. Pero por ejemplo, eligiendo candidatos más en función del hecho de que se puedan pagar la campaña a que sean las personas idóneas para ese cargo. Porque el punto es, hay que entender la estructura, por eso lo explico. Ahora viene un proceso interno, y ahí hablo yo porque he participado en varios. Ahora viene un proceso interno que se abre, donde los partidos políticos que abren su votación a todos los candidatos, por ejemplo, a la senaduría del distrito pueden aspirar 7 personas en la candidatura interna. Son 7 dirigentes del partido que van a aspirar a ella, que tenemos que ir a unas elecciones donde tenemos que ser votados antes de elegir a un candidato o a una candidata. Lo mismo pasa, la circunscripción número 1 del distrito tiene 6 candidatos a diputados que el PRM y cada partido debe presentar. A lo mejor se presentan 25. Esos 25 son dirigentes del partido. ¿Cómo el partido va a sustentar la candidatura de esos 25 que nada más van a poder elegir 6 a la circunscripción 1 del distrito? Pero y faltan todas las circunscripciones. O sea, es un poco complejo y eso es también un desafío para la Junta Central Electoral. Pero perdón, también es un desafío para la Junta Central Electoral. Se pueden pagar la campaña por eso. Yo pregunto. Eso es abierto, pero también quiero mencionar esto porque es importante, porque hemos hablado de la Junta Central Electoral y de este proyecto. Y una de las observaciones que hizo la Junta Central Electoral, con la que particularmente yo no estuve de acuerdo, era por lo significativo que es este trabajo, que estoy mencionando interno, no formar parte de lo que plantea actualmente la ley, de que la Junta sea la organizadora de estos eventos. Ojo, ellos querían excluirse de este proceso y en eso yo no estoy de acuerdo porque la Junta está para garantizar precisamente que esos partidos políticos que tienen tantas fallas de los que formamos parte tengan un ojo o un vedor que garantice que el proceso que se vaya a llevar no sea para beneficiar a uno u otro candidato. O sea que son situaciones complejas que también tenemos que poner en el punto que no fueron incluidas en esta reforma. Para cerrar, vamos a hacer una pequeña pausa de 1 minuto y volvemos para concluir, porque la pregunta quedó en el aire y es lo que decía Diana. Uno ve tantos dueños de banca en la Cámara de Diputados, por ejemplo, uno ve tanta gente involucrada en narcotráfico, porque tienen dinero. Entonces tú dices, y esas son la gente que determinan cuáles van a ser las leyes de este país. O sea, no puede ser. No puede ser, pero eso es lo que quiere el PRM. El PRM quiere que no lo supervisen. Sí. Vamos a estar claros, los senadores del PRM. Hacemos una pausa. No, eso no es verdad. Vamos a ver. Eso no es verdad. Yo quiero eso no es verdad. Vamos a hacer una pausa y para concluir, yo quiero saber qué va a pasar en esta Cámara de Diputados y si se acaba la legislatura el viernes, ¿qué va a pasar? Porque va a haber que introducir otra vez esta ley y la otra, la de los partidos, no sé cuándo será. Entonces, cuando regresemos de la pausa, pues las elecciones están ahí, ya volvemos. No va a cambiar nada. Vamos a seguir en lo mismo. Es la pregunta. Vamos a seguir con los mismos topes. Vamos a seguir sin que la Junta Central Electoral pueda realmente imponer sanciones. Vamos a seguir sin que ningún candidato tenga que rendir informe de cuánto recibe y de qué hace con ese dinero, porque la cantidad de fiestas y de reuniones que se hacen con empresarios donando cantidad, yo conozco muchos que han tenido que donar. Entonces, vamos a seguir en esto, con las candidaturas clientelares, con las campañas clientelares, donde vemos que se bota todo el dinero que el pueblo necesita para salud, para alimentación, para educación. Miren, los candidatos tienen que rendir cuenta. El Partido de la Liberación Dominicana está claro en eso y hay mecanismos para hacerlo. Bueno, la misma ley establece que los partidos tienen que rendir cuenta. Los candidatos son parte de los partidos políticos y el financiamiento debe entrar dentro de ese contexto. Ahora bien, yo no quiero... 1 minuto cada uno. Sí, no, yo no quiero terminar el programa porque se va a quedar en
en los televidentes la idea de algo que dijo Pancho, y para mí es importante, que no es cierto que la aprobación de la ley en el Senado, sobre todo la parte que tiene que ver con lo que voy a comentar, le reduce autoridad a la Junta Central Electoral. Es bueno que sepa el pueblo, que eso lo aprobamos todos los partidos políticos, la sociedad civil, que Participación Ciudadana estaba presente ahí también, y los organismos empresariales, sindicales, y la Junta retiró su propuesta en lo que tiene que ver con el acceso a los partidos, a las distintas áreas y también a las reuniones periódicas para montar el proceso. Este proceso no lo puede organizar la Junta solo. Eso ha sido así siempre. Después de la crisis del 90-94, en la República Dominicana, los procesos son supervisados también por los partidos políticos, acompañados. Y de eso se trata y es lo que le garantiza. Aunque Pancho hoy tiene más influencia en la Junta que muchos partidos. Bueno, hay un asunto. Yo creo que hay que darle un voto de confianza a la Junta Central Electoral, que quiere ante todo tener ciertos controles que la misma ley antes lo tenía y quiere reforzarlo. Claro. Y eso cuando el partido de la Fuerza del Pueblo con tanto está de acuerdo. Por eso nosotros insistimos en que hay que comenzar con fortalecer institucionalmente a la Junta, dotándola de los recursos que los mismos senadores aprobaron. De acuerdo. ¿Entiendes? Por otra parte, en lo que respecta a los fondos, se hace indispensable, y yo creo que en la Cámara de Diputados vamos a lograr el consenso para modificar lo que hizo. ¿De aquí al viernes? Sí. Y si no, cuando se prorrogue, en el sentido de que se restablezca la facultad que tiene la Junta de poder imponer medidas cautelares cuando hay fondos ilícitos. Eso es para la sanidad de la democracia y de los mismos candidatos. Lavado de activos. Yo creo que eso se hace necesario. Y si fue aprobado en el Senado, con la mayoría del partido del gobierno, no por eso queremos culparlo en el sentido de que nos excluimos, no. Vamos a construir una democracia fuerte. Y para eso necesitamos que la Junta Central Electoral tenga los fondos que no sean facultad, como ocurrió recientemente del presidente, de buscarle 4.000 millones que no se sepan de dónde es, negando los dispuestos por la ley en el sentido de que es el 1.5%. Franiel, me queda muy poco tiempo, no quiero que me corten el programa. Franiel. Puntualmente, de la ley, de esta ley que está en la Cámara de Diputados, hay que enmendar la equidad de género, debe volver el artículo, o por lo menos avanzar, y si no queremos avanzar, que ese artículo vuelva a ser restituido, que es el artículo 136, que establece el equilibrio de no menos del 40 ni más del 60. Debemos reducir los topes de gasto de campaña y debemos dotar a la Junta de todas las facultades necesarias, eliminar las medidas cautelares, como no establecer con claridad las sanciones por cada delito que se establece en esa ley, es una irresponsabilidad con la integridad del proceso electoral. También este momento de reforma electoral tendría que servirnos para, por ejemplo, hablar de los debates presidenciales, del escrutinio público, de eso vamos a hablar más adelante, romper con el clientelismo político. De eso era lo que deberíamos estar hablando, para darle sustancia al sistema electoral de la República Dominicana. El problema no son los topes. Los topes inclusive son razonables con la realidad política de la República Dominicana. El tema de la ausencia de reportes, la ausencia de seguimiento por parte de los organismos. ¿No sirve para clientelismo? No, yo entiendo que no. ¿Todo este dinero? Yo entiendo que no, claro que no. Esa bolsa, todo eso que sobra. Inclusive aquí no, claro que no. La política cuesta, la política es costosa. En la República Dominicana los medios de comunicación se pagan mucho. No solamente las guaguas, los medios de comunicación, el transporte, todo. Hay una serie de expertos internacionales y locales, encuestas, todo eso cuesta dinero. Pero lo que dice José Manuel, el tema de las medidas cautelares, yo creo que nosotros a veces aquí, y lo decía Pancho, y ahí no estoy de acuerdo, nos cantamos y nos lloramos. El debido proceso hay que respetarlo, inclusive en los procesos electorales. Entonces, ¿por qué no queremos que el Tribunal Superior Electoral sea que conozca la imposición de medidas cautelares? Lo que la Junta debe hacer es promover esas investigaciones. Lo que pasa es que la Junta Central Electoral no lo hace. Para terminar, Pancho, 30 segundos. Claro. Pancho. Miren, yo creo que hay que comenzar a romper el clientelismo como base esencial de la campaña electoral en la República Dominicana, y ayudaría muchísimo reducir los topes. ¿Por qué? Porque obliga a los partidos políticos y a los candidatos a ser creativos.
Pero aquí deberíamos inclusive llegar a lo que ha pasado en otros países donde, por ejemplo, la campaña no es embadurnar la ciudad entera de los carteles electorales, sino que se reserva espacio público en determinados lugares y se le entrega a los partidos con equidad, no a aquel que tenga más dinero, sino en forma igualitaria. Hay, repito, que comenzar a romper con el clientelismo electoral en la República Dominicana. Gracias a todos ustedes por haber participado en esta mesa y sobre todo a ustedes, nuestro público, por haber estado ahí. Nos ayuda a formar opinión sobre temas que son realmente importantes para todos nosotros como sociedad. Gracias. Un beso. Nos vemos mañana.